El conquistador que quiso ser un dios y terminó siendo un mito tan roto como tu corazón cuando tu flaca te engañó con ese chamo y por eso ya quieres que se regrese a su país. Sí, así de roto. Y ahora, como dijeran los chamos de San Martín de Porres, vamos por partes. Alejandro nació en Pela o Pella. Ya búscalo en Google. El 20 o 21 de julio de 356 a.C., Macedonia, en una familia donde el poder y la violencia era más común que un rapi sea "Coño, mamangüevo, ya suéltame, vale". Ok. Su madre, Olimpia, pertenecía a cultos mistéricos, donde se usaban serpientes vivas en rituales nocturnos. Paraba haciendo sus locuritas. Desde niño, Alejandro creció escuchando que no era un niño común y corriente, que él era lo máximo. Shh, no le digas nada a tu padre Cornelio. Aldebarán de Tauro. ¿A quién? Al cachudo de tu viejo. A Filipo. Él solamente fue el instrumento. Tu verdadero padre es Zeus. Este mensaje no fue simbólico. Alejandro lo interiorizó como una verdad absoluta, moldeando su identidad desde la infancia. O sea, está bien decirle cosas positivas a tu hijo, ¿no? Pero de ahí a decirle que es hijo de un dios. Bueno, Filipo II no era un padre afectuoso, era un estratega brutal, mutilado en guerra. Tuertito era mi causa, cojo y encima más borracho que Raymond Manco de chibolo. ¡La turba peligrosa! Voces y cuerdas, según verbo. Alejandro creció viendo a su padre imponerse a la fuerza y aprendiendo que el poder no se hereda, se arrebata. A los 12 años ocurrió un episodio revelador. Nadie podía domar al caballo Bucéfalo. Pero Alejandro observó que el caballo le temía a su propia sombra. Entonces, ¿qué hizo? Lo agarró, le dio vuelta hacia el sol y lo montó. Filipo se palteó. Ese día, Alejandro entendió que ver lo que otros no ven es la base del liderazgo. Alejandro fue educado por Aristóteles. Aristóteles, no el profesor Girafales, no el profesor Otto, el padre de la filosofía, quien no solo se la enseñó, sino también una idea peligrosa. Los griegos estaban destinados a dominar a los bárbaros. Pero Alejandro reinterpretó esto. Ok, no voy a destruir culturas, voy a absorberlas. Aprendió medicina al punto de operar a sus propios soldados, botánica para reconocer venenos y geografía para imaginar conquistas que aún no existían. Cuando Filipo se casó con Cleopatra Eurídice, una Macedonia pura, Alejandro entendió que podía perder el trono. Durante un banquete, Filipo brindó por un heredero legítimo. Su padre era un atorrantazo. Entonces Alejandro reaccionó violentamente. Filipo, borracho, intentó atacarlo y se fue de pepa al suelo. Y Alejandro dijo la frase que marcaría su vida. Este hombre quiere conquistar Asia y no puede ni cruzar una habitación. Tarao. Desde ese momento, Alejandro ya no quería ser rey. Quería superar a su padre hasta borrarlo de la historia. Filipo fue asesinado públicamente en cuestión de horas. Rivales ejecutados, príncipes eliminados, traiciones silenciadas. Y con 20 años, Alejandro aprendió su lección más oscura. El poder no admite vacilaciones. Contra Persia, Alejandro estaba en desventaja numérica extrema, pero tenía algo que Darío III, el último rey del imperio persa, no: presencia absoluta en el campo de batalla. Alejandro lideraba la carga, peleaba en primera línea, era herido constantemente, o sea, él paraba donde las papas quemaban. Aquí un dato poco conocido: Alejandro usaba su capa y su casco como símbolos psicológicos. Donde aparecía él, el enemigo creía que la batalla ya estaba perdida. Encima lo chambeaba la psicología, hasta que era un locazo. En Asia, Alejandro empezó a vestirse como persa, exigir reverencias y castigar a quien se negara. Sus generales lo veían como un traidor a Grecia, ya que Alejandro se veía superior a cualquier nación. Un día, durante un banquete, Alejandro discutió con su amigo Clito, de apellido Oris, el hombre que le había salvado la vida. En estado de ebriedad, lo atravesó con una lanza. Alejandro Magno había terminado con Clito. Luego intentó suicidarse del remordimiento. Este episodio marcó el inicio de su decadencia emocional. Alejandro no volvió a ser el mismo. Ahora también, cuando Hefestión murió, Alejandro ahí sí ya
perdió su ancla emocional, ordenó honras divinas y destruyó ciudades en su nombre. Pero tú te preguntarás, ¿quién Nietzsche era Hefestión? Hefestión fue su mejor amigo, confidente y general más cercano de Alejandro Magno. Fue su compañero desde chibolito. Estuvieron juntos con Aristóteles, jugaban juntos, se la corrían juntos, todo juntos. Y era su mano derecha en las campañas militares en Asia, y cuya muerte repentina sumió a Alejandro en una depresión total. Hefestión era su equilibrio. Sin él, Alejandro se volvió impulsivo, paranoico y autodestructivo. Cuando murió, Alejandro no comió varios días. Mandó a ejecutar al médico que lo atendió, ordenó honores divinos, además que lo adoraran como un dios. Algo escandaloso incluso para sus generales. En Egipto, Alejandro fue declarado hijo de Zeus. Ya no lo negó. ¿En serio tu viejo es Zeus? Claro, pe viejo. Mira, mi viejo es Zeus, mi tío es Poseidón y mi otro tío es Hades. Ya, saca tu línea, pe viejo, yo que soy más bravo. Desde ahí hablaba como un dios. Planeaba conquistas ya irreales. El pata ya fumaba de la mala. Ya conquistamos todo. Ahora, ¿ven esa bola brillante que está arriba en el cielo? Ya, ahora vamos por ella. Vamos a chapar todo lo que se nos cruce, viejo, todo. Ay, a mí también. Sí, a ti también. Perdí el contacto con la realidad. Alejandro Magno murió el 10 o 13 de junio del 323 a.C. en Babilonia, a la edad de 32 años, tras una breve enfermedad, posiblemente fiebre tifoidea, que lo dejó postrado durante días, marcando el fin de su imperio y dando inicio a la era helenística. Murió con 32 años. Su cuerpo no se descomponía, parecía de fierro el pata. Sus últimas palabras: al más fuerte. La ambigüedad de estas palabras llevó a disputas entre sus generales sobre quién debía heredar su imperio, lo que desató la lucha de sucesión que dividió su imperio. Antes de irme, te tiraré unos datitos de Alejandro Magno. ¿Se acuerdan de Bucéfalo, su caballo? Pues él murió años después en una batalla, y Alejandro fundó una ciudad con su nombre, Bucéfala. Alejandro nunca ganaba por fuerza bruta. Sus victorias se debían a ataques inesperados, velocidad extrema, muchas veces atacaba de noche, algo considerado deshonroso para la época, pero él le chupaba un huevo. Él solo quería ganar batallas. En Frigia había un nudo imposible de desatar. La profecía decía: quien lo desate gobernará Asia. Alejandro lo miró y ¡faca, mierda! Así gobernaba él, rompiendo las reglas. ¿No te digo que todo le chupaba un huevo? Fundó más de 70 ciudades, casi todas se llamaban Alejandría. La más famosa en Egipto no fue la primera ni la última. Temía ser olvidado más que a morir. Prefiero tener una chiquita juguetona que grande manganzona. Espera, estamos hablando de la vida, me dijiste, ¿no? Claro, pesano. Ok. Entonces prefiero una vida corta y gloriosa que una larga y oscura. Ironía histórica. Murió joven y nunca fue olvidado. Tenía un ojo de cada color, marrón y azul. La gente decía que esa era la mirada de un dios. Nunca perdió una sola batalla, ni una. Napoleón y Julio César lo admiraban obsesivamente. Tras vencer al rey persa Darío III, trataba a su familia como realeza y castigó a quienes los insultaron. Alejandro nunca tocó a la esposa ni a las hijas de Darío, algo rarísimo para la época, porque ya saben cómo eran antes las cosas. Ya vimos a Gengis Khan, ese mongol sí chocaba con todas, tenía más hijos ilegítimos que mi abuelo. Por cierto, ¿cómo habría sido una bronca entre Gengis Khan y Alejandro Magno? Podríamos hacer la simulación. ¿Tú qué dices? Déjamelo saber en los comentarios. Alejandro no fue solo un conquistador, fue un niño convencido de ser un dios, un joven obsesionado con superar a su padre y un hombre que conquistó el mundo antes de aprender a conquistarse a sí mismo. Esa fue la historia del gran Alejandro Magno. ¿De quién más te gustaría saber de su vida? Te leo en los comentarios también. Gracias por ver el video. Chao.